Ya hemos hablado de que en hebreo la palabra Dios no existe. No existe. Mucha gente cree que soy ateo. No puedo estar en contra de aquello en lo que no encuentro. No puedo decir que no creo. No lo encuentro. Me puse a estudiar infinidad de libros y libros desde niño, porque buscaba fundamentos para mi creencia. Preguntaba y no me podían contestar nada. Empecé a buscar por mí mismo. Pero sí he encontrado cómo se fue inventando todo. Entre eso vamos a ver hoy cuándo y quiénes inventaron a Jehová. Soy el único Dios creado, dice el creado. ¿Ok? ¿Cuándo? ¿Quiénes? Pueblo judío. ¿Cómo? Vamos a ver cómo. En Isaías 43:10 dice, ustedes son mis testigos, dice Jehová. Así viene esa palabra, viene el tetragramatón en la mayoría de Biblias. Vamos a respetarla, Jehová. Y mi siervo que he elegido, su siervo es Israel. Para que sepan, tengan fe en mí, pobres, y entiendan que yo soy, antes de mí no fue formado ningún Dios. Esta palabra viene, formado o creado, viene en todas las Biblias en español. Y después de mí tampoco habrá un Dios formado. Yo soy, y ahí está escrito en hebreo, yo soy el eterno, o sea, yo soy Yod Hei Vav Hei. Y no existe aparte de mí Salvador. En todas las Biblias en español, prácticamente todas, dice formado. ¿Qué significa formar en hebreo? Amoldar o moldear. El verbo vará no significa crear de la nada. Esto no es magia. Quienes escribieron no eran magos, no eran ni siquiera muy inteligentes, relataban lo que veían, lo que aprendían de los demás. Siempre habla como un alfarero, del lodo hacer algo, formar algo, y luego destruirlo si se le da la gana. Jehová tiene razón, ese Dios tiene razón, quienes lo crearon dieron un paso adelante. Hasta hoy, es el mejor o el único Dios creado, formado. ¿Por quién? Por el ser humano, por la teología, el de mejores argumentos, el de mejor logos, el de mejor verbo, el de mejor rollo. La teología de todos los dioses creados antes que Él no hablaba de un Dios omnipotente. Esos dioses no eran omnipotentes, no eran omniscientes, eran unos salvajes, lujuriosos. Tenemos a Zeus como ejemplo de todos los demás, incluso de los dioses reptiles, los Anunnakis, de que hablan otras culturas anteriores a esta. Algunas teologías son demasiado infantiles, grotescas, son groseras. Ni los niños hoy día lo aceptan. Léanles el nacimiento de Dionisio, se quieren llamar así, Dionisio. Cómo lo formó, cómo lo creó Zeus, cómo lo hizo crecer en un muslo. Por favor, qué estúpido. En las ciudades, los seres humanos buscaron respuestas a sus preguntas entre los hombres sabios, en las grandes ciudades ya. Recordemos, en la historia cuando leemos, las pirámides las construyeron esos seres, las pirámides, porque eran para aprovechar la energía de la tierra. Están en puntos neurálgicos de la tierra, las pirámides. Algunas sí fueron hechas por mano del hombre, algunas. Los hombres crean ciudades. Veamos la arqueología.
Entonces, en las ciudades, los seres humanos buscaron respuestas a sus preguntas entre los sabios. En los desiertos buscaban a los videntes, los que veían en espejismos en el desierto. Los dioses sumerios y acadios no eran dioses, eran seres mortales y con características humanas, muy humanas. Bajaron del cielo, lo mismo lo dicen los escritos de la India, los escritos de América, de China. Eran seres poderosos, pero mortales. Convivían y cohabitaban con ellos, comían con ellos, se embarazaban de ellos. Volaban, sí, pero en artefactos metálicos que producían fuego, humo, ruido estremecedor y pestilencia o azufre. Ya lo hemos visto. Lo mismo que los seres de los que habla la Biblia. Provocaba la muerte estar cerca de esas máquinas. Son máquinas. Cuando llegaban o se alejaban. Por eso dice, no puedo ver tu gloria, irremediablemente moriré. Escriban esa frase en Biblia paralela y verán cuántos versículos versan sobre lo mismo. Las máquinas quemaban el suelo cuando llegaban, incluso con las piedras ardiendo. Le quemaron la boca a un profeta. Léanlo en Isaías 6, del 6 al 8. Para convertir a Isaías en un profeta mentiroso. Dice, vi tu gloria, voy a morir. O sea, los descubrió. Estuvo con ellos. Quiere decir que lo torturaron para que fuera y dijera lo que ellos querían. Y hasta hoy nos lo han repetido. Isaías 6, del 6 al 8. Para que predicara de modo que el pueblo no entendiera, y sigue sin entender, porque te lo leen los religiosos. Ezequiel caminó bajo las ruedas de una de esas máquinas. Lean Ezequiel 10:2, que dice, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines, en medio de las ruedas debajo de los querubines. Y luego dice una frase ahí, toma carbones encendidos. Bueno, cuando Babilonia es conquistada por Ciro, el rey persa, los babilonios escribieron que su dios Marduk había castigado a su rey por no servirle y adorar a otros dioses. ¿Dónde hemos visto eso? Por eso Marduk eligió a Ciro como su nuevo rey y puso a sus pies los pueblos que Babilonia había sometido. Esto está escrito en el cilindro de Ciro. Ahí lo copiaron los judíos, ahí lo aprendieron cuando estaban en Babilonia. Y mezclaron sus leyendas, su mitología, con la nueva que estaban aprendiendo ahí. Ellos aprendieron. ¿Nosotros cuándo? El pueblo judío en el exilio conoce una cultura diferente a la suya. Cambia su idioma, su escritura cambió. Y deja la idolatría. Israel, ese pueblo, esa tribu de Judá que se llevaron, era idólatra, totalmente idólatra, propia de los israelitas, y conoce ahí la adoración a un solo Dios, que no está en la tierra, sino en el cielo, y que además es superior a todos los dioses, porque ha absorbido los poderes de dioses y diosas sumerios. Marduk. Recordemos los 50 nombres, los podemos buscar en Wikipedia, los 50 nombres de Marduk. Todas las características de los demás dioses se las atribuyeron a un solo dios, a Marduk. Y como ya nadie lo podía ver y ya había gente culta preparada, pues lo pusieron en el cielo. Le crearon su teología. Cambiaron su forma de pensar, evolucionaron. En el cilindro de Ciro encontramos todos los fundamentos que hemos estudiado hasta ahora. Todas las palabras que justifican a Ciro como Mesías de Jehová y Salvador del pueblo judío. Léanlo, lo encuentran pero fácilmente en Wikipedia, el cilindro de Ciro.
Léanlo de verdad para que vean que no invento y cómo ellos sí inventaron a su propio Dios. Está escrito en Acadio Babilonio, cuneiforme desde luego, data del siglo VI antes de la era común. Fue descubierto en las ruinas de Babilonia, en Mesopotamia, que hoy es Irak. Fue descubierto en 1879 en la excavación del templo de Marduk, en Babilonia. Hay 2 fragmentos y se encuentran en el Museo Británico hoy. Se considera como la primera declaración de los derechos humanos. Es importante, la primera declaración de los derechos humanos de la historia, desde luego por su contenido. Describe los actos criminales de Nabónido, el último rey de Babilonia, y la búsqueda de un nuevo rey por parte del dios Marduk. Es un cuento, pero su pensamiento va evolucionando, va cambiando. Por parte del dios Marduk y la elección de Ciro, recordemos en el capítulo, en nuestra charla pasada, que dice Jehová supuestamente: voy a enviar a mi siervo Nabucodonosor para que te castigue por tus pecados, por tu idolatría. Por eso fue que se los llevaron al exilio, supuestamente por órdenes de Yahvé, de Jehová. Pues aquí supuestamente Marduk desecha a los judíos, de ahí copiaron todo. Marduk desecha al rey de Babilonia, no tenía bronca con el pueblo, sino con el rey. Y es al que cambia, va por Ciro, se mete en él, se posesiona de él y va a que libere a Babilonia. En el escrito encontramos la genealogía de Ciro. También dice que Ciro garantiza la paz, restablece los cultos y permitió regresar a sus tierras a los pueblos deportados en Babilonia. Por eso a este escrito se le considera como la primera carta de los derechos humanos. Ciro describe la reconstrucción de las murallas de Babilonia y la inscripción de Asurbanipal. Texto. Esto de la inscripción de Asurbanipal que descubre Ciro, también se lo fusilan totalmente en los escritos judíos cuando dicen que Josías descubrió un texto de quién, de Jehová, de la ley de Jehová, y que ya no iban a adorar más dioses, solo a él. Estos cuentos se van repitiendo siempre. Lo importante, lo que importa realmente, es la literatura, es cómo se reescribe el texto, cómo se va reescribiendo, aunque la idea y la pregunta sigan siendo exactamente las mismas, desde que el ser humano se la formuló. ¿Quién soy? ¿A dónde voy cuando muera? Eso no lo ha respondido nadie. Marduk abandonó a Babilonia en busca de un rey más justo. El cilindro dice de Nabónido: interrumpió de modo perverso las ofrendas regulares. Él, Marduk, había establecido en las ciudades sagradas. Marduk supuestamente les había dado instrucciones y ellos, el rey Nabónido, falló. No todo el pueblo, aquí no dice que el pueblo, aquí castiga al rey. El culto de Marduk, el rey de los dioses, cambió en abominación cotidianamente hacia el mal contra su ciudad. Nabónido pervirtió todo. Es decir, la ciudad de Babilonia, la ciudad de Marduk, atormentó y arruinó a los habitantes, hambre y trabajos forzados. Eso sí castiga a los pueblos y los hace reaccionar, ya lo hemos visto. Entonces Marduk pronunció el nombre de Ciro, Kurash, rey de Alzán, declaró que sería el gobernante de todo el mundo. Marduk, no Jehová. Esto lo fusilaron después. Hizo que el país de Guti y todas las hordas se inclinaran en sumisión a sus pies, y él, Ciro, se esforzó siempre por tratar con justicia a los cabezas negras. Esto ya es, creo que vamos avanzando en estos conocimientos. ¿Quiénes eran los cabezas negras?
¿Cuál era la marca de Caín? Caín formó la primera ciudad que menciona la Biblia, hecha por un hombre. Vamos a ver quién era Caín y quiénes eran los cabezas negras y quiénes eran los sumerios. Bien, a quien él, Marduk, le ha hecho conquistar las ciudades de Asur, Susa, Agade, Eshununa, las ciudades de Sambam, Metermui, así como las regiones de los Gutios. Dice, devolví a ciudades sagradas al otro lado del Tigris, cuyos santuarios habían sido convertidos en ruinas por largo tiempo. Las imágenes que vivían en ellas, entre todas estas ciudades, estaba Jerusalén. Y establecí para ellas santuarios permanentes. Impuso la libertad de culto. Devolví, dice, a ciudades sagradas al otro lado del Tigris, ellos están en Babilonia, al otro lado del Tigris, cuyos santuarios habían sido convertidos en ruinas por largo tiempo. Las imágenes que vivían en ellas, y establecí para ellas santuarios permanentes. Todo esto fue un decreto de Ciro, no del Dios Yahvé. De los capítulos 1-3, Zorobabel y Yahshua, el sumo sacerdote, empiezan la construcción del templo de Yahvé, Yod-Heh-Vav-Heh, como lo quieran llamar. Pero solo pusieron los cimientos del templo y elaboraron un altar, como les había ordenado Ciro, rey de Persia. Lo recalca Esdras 4:3. De Esdras 4, de los versículos 4 al 24, viene el relato. Los judíos expatriados tuvieron problema con los israelitas que habían quedado en esa región, y los informes llegaron a los reyes de Persia, Ciro, Darío, Jerjes y Artajerjes. Se pasan por alto los escritores a Cambises II, pero nosotros lo encontramos en la historia. Cambises II fue quien conquistó Egipto, pasando sobre los judíos. Él los mandó en una avanzada, los utilizó, vio que no los mataron los egipcios, y entonces utilizó esa postal, ese lugar, para que ahí fortalecerse, agruparse y de ahí irse sobre Egipto. Este relato no lo van a mencionar ellos, los judíos, pero lo encontramos en la historia. Busquemos a Cambises II. Menciona a los otros reyes menos a Cambises. Los escritos describen a Jerusalén como, escritos de Esdras, describen a Jerusalén como ciudad perversa y rebelde y mala. En versículo 4:3, Esdras 4:13, si los muros fueran levantados, no pagarán tributo, impuestos ni rentas. Están informando lo que es ese pueblo y ha sido hasta que fue destruido. La ciudad por lo menos, no, y ellos también, estos que andan por todo el mundo, son un cuento. Se hacen llamar judíos, pero ¿por qué no van allá? Claro que no van, ni van a ir. En Esdras 4:24 dice, entonces cesó la obra de la casa de Elohim, que estaba en Jerusalén, del Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Ya no lo necesitaban, y cuando no los necesitaban, no los ayudaban. En Esdras 7:25, Artajerjes dice, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Elohim, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, del Tigris, a todos los que conocen las leyes de tu Elohim, y al que no las conoce, le enseñarás. ¿Quién está ordenándole? Artajerjes, el rey persa. Y cualquiera que no cumpla, el versículo 26, y cualquiera que no cumpla las leyes de tu Elohim y la ley del rey, la ley de Artajerjes, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o a prisión. Las leyes del rey. Estos eran unos pobres mandaderos.
En 8:35 dice, los hijos de la cautividad ofrecieron holocaustos al Elohim de Israel, todo tipo de animales. Claro, se les atravesó el culto de la sangre. No conocían otra forma de creer en un rey del cielo, pero necesitaba sangre, sangre, siempre sangre. El versículo 36 dice, y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas, busquen esta palabra, sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Elohim. Ellos la construyeron y ellos cobraban impuestos. No fue gratis, nunca se construye ni se da nada gratis. Persia gobernaba y Persia construyó el templo, y el Dios de los cielos, Marduk, pasó a ser Yahvé. Yud, Hei, Bab, Hei. Por eso no significa nada. Es el ser, el verbo ser. También nace ahí el racismo. Busquen la palabra sátrapa, para que vean todo esto. Un gobernante lacayo. Ahí surge el racismo. En Esdras 10:3 dice, hagamos un pacto con nuestro Elohim. ¿Cómo vas a pactar con el creador de todo? ¿Cómo pactas con alguien igual a ti? El ser superior impone sus condiciones y nada más, sin explicación, nada. Pero bueno, aquí dice, hagamos un pacto con nuestro Elohim. Despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas. ¿Cuál era el pecado? Que eran extranjeras. Despidieron. Estos viejos se buscaron muchachas nuevas porque tenían que ser vírgenes las de los sacerdotes. A todas las mujeres y a los nacidos de ellas porque eran extranjeras. Culparon a sus mujeres de sus errores, de su idolatría, que por eso los habían llevado en cautiverio. Culparon a las mujeres, estos cobardes. En todos los capítulos del 4 al 8 se habla del dinero y los utensilios que reciben para adorar a Elohim, a su Dios. El Dios del cielo, el Dios del cielo. Ahora ya Dios está en el cielo, ya no habita en el templo. Y ya no más imágenes de los dioses israelitas, no más idolatría. En teoría. De su idolatría culparon a las mujeres y las desecharon, aunque eso significara enviarlas a la prostitución o a la muerte. Pues las mujeres no tenían posesiones, las mujeres eran posesión. Este fue un acto de verdad bestial de estos viejos. En el cilindro de Ciro encontramos la justificación de un Dios derrotado que no sirvió para proteger a su país, Marduk, escogiendo un rey mejor para Babilonia, aunque viniera de otro país, de Persia. A los reyes que le sucedieron en el poder, Darío, Jerjes, Artajerjes y al mismísimo Ciro. Y aquí también nos pasamos por alto a Cambises, ¿verdad? Pero los que menciona la Biblia, Darío, Jerjes, Artajerjes y el mismo Ciro, adoraban en preferencia al dios Ahura Mazda y temían a su contraparte Arimán, un dios, un demonio, hermanos, día, noche, luz y sombra. El zoroastrismo era la religión mayoritaria de Persia. Zaratustra era su profeta. El judaísmo dio un paso adelante. Su Dios era único. Uno, por lo menos. Recordemos, si vamos a ver más adelante, incluso lo leemos en hebreo, el Shema Israel, cuando Jesús lo relata. El judaísmo da un paso adelante. Su Dios es único o uno, creador de todo, lo bueno y lo malo. No tenía una contraparte. El judaísmo puro, Dios no puede tener una contraparte. Un ser omnipotente como Él, omnipresente, con solo invocar a Satán, ¡pum!, se te va a aparecer. Eso es ridículo, eso es estúpido. Y los judíos sí superaron eso. El judaísmo dio un paso adelante. Leer la inscripción de Behistún, deben leer la inscripción de Behistún. Lo voy a escribir aquí abajo para que lo copien.
y la busquen. Los reyes persas, la relación entre los reyes persas y Ahura Mazda. El judaísmo, como digo, da un paso adelante en la idea o concepto de un creador del mundo, de un creador de todo. ¿Y el cristianismo qué es? ¿Cuál es la nueva idea? El nuevo concepto. Vamos a estudiarlo ahorita. ¿Qué es el cristianismo? ¿Qué aportó el cristianismo? ¿Cómo surgió? ¿Cómo avanzó? Eso es lo que sigue. Ahorita vamos a ver cómo va evolucionando el pensamiento humano, cómo van naciendo los dioses.